Para el día de hoy tengo una invitada muy especial. Es la profesora Dayana Fernanda Garzón, quien ha sido docente durante 12 años de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Fuera de eso, pues es egresada de la Universidad Nacional, profundizó en el tema de Relaciones Internacionales. Muy buenos días para todos y para todas. Para hablar de Colombia en el contexto de las relaciones internacionales vamos a ver varios tópicos. El primero, ¿por qué Colombia tiene una política diferenciada? El segundo, ¿qué quiere decir eso de las asimetrías regionales? Y el tercero, vamos a hablar un poco de cómo se sitúa Colombia en este mundo globalizante. Para empezar, nosotros, y como ustedes lo habrán visto en sus cursos, Colombia en su proceso político es un proceso totalmente sui generis. Tanto es así que nosotros tuvimos un acuerdo entre dos partidos opositores al cual llamamos Frente Nacional. Mientras el resto de Latinoamérica tenía unas dictaduras de extrema derecha totalmente duras, nosotros tuvimos una dictadura que ustedes han estudiado muy diferente. El proceso de Colombia también ha sido diferenciado del resto de Latinoamérica porque nosotros, al ser el puerto de entrada del sur de las Américas, nosotros tenemos una población bastante mezclada, plural y mestiza, lo que hace que en el contexto colombiano también veamos la cultura, la pluralidad y todos los derechos de manera diferente. Profesora, vamos por partes. Para los estudiantes es muy importante reconocer el aspecto histórico. Me parecería interesante mencionarles cómo es este tema de las dictaduras en América Latina de extrema derecha y cuál fue el papel que jugó Estados Unidos en estas dictaduras. Bueno, claro que sí. Digamos que hay un factor ambiental, un factor económico y un factor territorial. Si recordamos el planeta, tenemos que en donde hubo dictaduras es donde se produce, digamos, una gran cantidad de alimentos. En el caso de las centroamericanas, que es un poco más cercano a la visión colombiana. En las dictaduras centroamericanas, por ejemplo la guatemalteca, el general Montt hizo acuerdos con la United Fruit Company, que la misma United Fruit Company en Colombia hizo la masacre de las bananeras. Esta unión de frutas lo que hacía era una total explotación de las zonas tropicales en cuanto al banano y las naranjas. Si recordamos, en Norteamérica el banano y la naranja es, digamos que, puesta en su dieta cotidiana, en los desayunos, el jugo de naranja y el banano con los waffles que hacen. Entonces digamos que todas estas frutas que se cultivaban en el centro de América, en las zonas tropicales, incluido Colombia, se necesitan en los mercados del norte de América y en los mercados europeos, porque recordemos que hay estaciones. La ventaja de nosotros es que tenemos todo el tiempo alimentos. Al tener esta, digamos, ventaja de producir alimentos, se convirtió en una desventaja a la hora de la apropiación del territorio. La United Fruit Company hizo negocios con los dictadores centroamericanos y con los dictadores, algunos dictadores suramericanos, para que se pudieran ellos apropiar de territorios y despropiar a los campesinos de sus tierras. Este factor fue tan determinante que, por ejemplo, el nacimiento de las guerrillas, pues el nacimiento de las guerrillas fue un problema de la propiedad de la tierra, la expropiación de la tierra. Si estos dictadores se apropiaban, o grandes terratenientes se apropiaban de la tierra y sacaban a los campesinos, pues los campesinos veían en el discurso comunista que hablaba de igualdad una oportunidad para poder retomar sus tierras y sus territorios que le pertenecieron desde siempre. Masacres muy grandes ocurrieron, pero también hay ejemplos de resistencia, como por ejemplo en Guatemala de Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú, su papá, tomó la embajada española, pues precisamente pidiendo pues que estas asimetrías no existieran más en el pueblo guatemalteco, y fueron quemados el papá de Rigoberta con sus compañeros. Este hecho que marcó a Guatemala hizo que Rigoberta, con el asesinato que tuvo de sus hermanos, promulgara la paz y fue premio Nobel de Paz. Ella sigue viva aún hoy, después de la muerte de muchos centroamericanos. Ustedes podrán ver la película Voces Inocentes, que ahí se refleja un poco eso. Estamos hablando en términos del tiempo que en la década de los 70 del siglo XX
están con mucha fuerza todas estas dictaduras en Chile, en Argentina, en Brasil, eh, en Venezuela y en Centroamérica. Están montadas estas dictaduras. Mm, Nosotros hacemos un salto un poco en el tiempo para poder conocer entonces en qué contexto es que se empieza a transformar el modelo de relaciones internacionales que teníamos de la Guerra Fría a este de posguerra fría. Precisamente durante la Guerra Fría, pues digamos que el mundo o el planeta se divide en tres sectores, ¿no? Primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. El primer mundo hace parte de los capitalistas, el segundo mundo comunistas y el tercer mundo resto del planeta. Nosotros estamos en el tercer mundo. Para poder sentirnos fuerte, digamos que los países del tercer mundo buscan alianzas con primero o segundo mundo sin saber lo que iba a pasar en el desarrollo de la Guerra Fría. Colombia hace relaciones internacionales con el norte de América y casi todos los países latinoamericanos. Ahí viene una frase que es considerada Latinoamérica como el patio trasero de los estadounidenses, porque nosotros hacemos convenios asimétricos frente a las relaciones internacionales sencillamente para sentirnos respaldados por un país primermundista, pero eso no deja de lado que seguimos, digamos, con unas condiciones de reproducción del sistema y pues agachando la cabeza, deuda externa, convenios como tratados de libre comercio totalmente asimétricos, y lo que hace es que nuestras economías se anclen, no surjan, sino que se queden estancadas en economías de servicios, en economías de baja productividad, en economías en donde no funciona internamente dentro de los estados nacionales. Estamos hablando en este momento de lo que fue la etapa de la recesión económica o la etapa perdida de la década de los 80, que es como esa etapa de transición entre el periodo de las dictaduras a los modelos de democracia en América Latina. Creo que ahí nos sirve ya como empezar a contextualizarnos de entrada en lo que va a ser con el final de la Guerra Fría y con la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética, la entrada en vigencia del paradigma neoliberal. No tanto así. Digamos que el paradigma neoliberal se venía abonando desde antes. ¿Sí? El paradigma neoliberal en Colombia, precisamente, digamos que las guerrillas se transforman en la década del 80 con el narcotráfico en políticas multinacionales de mano oscura en el neoliberalismo, en donde los consumidores hacen que el producto que es la cocaína o la marihuana en Colombia, pues genere también una expansión territorial, una esclavitud de mano de obra de campesinos, y pues digamos que se estaba abonando un terreno oscuro frente a la entrada de otro tipo de mercados. Nosotros no podemos desconocer que acá Colombia durante la época del narcotráfico tenía clientes pues de otros países para hacer la producción del narcotráfico. Ahí se desvirtúa totalmente lo que contaba anteriormente de las guerrillas, en donde las guerrillas antes era defensa del campesinado, del territorio, buscar una igualdad, en donde las guerrillas ahí ya toman las armas de otra manera, no se fijan en el pueblo, en los campesinos, hay una violencia desmedida, y pues a la par, digamos que ya saliendo del 80, entrando al 90, se genera el fenómeno paramilitar. O sea, para significa al lado de los militares, para hacerle un contrapeso a los guerrilleros, y pues digamos que el contexto interno colombiano se transforma. Y ahí hay un factor muy importante, y es que después del 90, de la Constitución del 91, con César Gaviria y la apertura económica, la industria colombiana no estaba preparada para las multinacionales. Si ustedes recuerdan, sus abuelos decían, antes duraba el pantalón, antes duraba la nevera, especialmente porque en Colombia se hacían cosas de calidad. Cuando se hace la apertura económica no se fija mucho en la calidad, sino en el costo. Entonces, mucho producto de otros lados vienen a muy bajos costos que entran a hacer una competencia desleal con los productos internos nacionales. Y nosotros lo vemos. Soacha precisamente era uno de los municipios donde había muchísimas empresas nacionales, y con esta apertura pues Soacha ya no tiene tantas empresas, y muchas empresas colombianas han quebrado. Esto porque no se protegió la economía nacional cuando incursionó la economía internacional. Pero ahí hay también una cosa muy importante.
y es cómo se transforma alrededor de la violencia las relaciones internacionales. Después de la década del 90 y pues después con todo esto que ha venido pasando y la violencia, se crea una cosa muy importante que fue el Plan Colombia. Y el Plan Colombia fue un plan que se firmó con Estados Unidos frente a unas imposiciones para la reducción del cultivo de hoja de coca y de hoja de marihuana. Em, Esto que está destacando, profesora, es bastante importante dentro de la constitución de lo que va a ser las relaciones internacionales, que va a estar mediada por el narcotráfico. Digamos que podríamos decir que se sustituye para Estados Unidos el enemigo en el comunismo para trasladarlo a la lucha contra las drogas, o aparecen también en el escenario nuevos actores que van a convertirse en potenciales enemigos de la nación americana. Claro que sí, en el contexto de las relaciones internacionales, digamos que la economía, permea todo lo político. Entonces, en el caso de Colombia es el narcotráfico, pero en el caso de otros países a nivel internacional encontramos la guerra del desierto, que es una guerra en donde estamos hablando de Oriente, no necesariamente del sur de América, en donde hay unos intereses económicos dentro de los países del primer mundo, que es el petróleo, los hidrocarburos, el carbón, el gas. Entonces, Rusia, por ejemplo, con su abastecimiento de gas por parte de Europa, ¿no? El abastecimiento europeo del gas es fundamental con el contexto de Rusia. Ya no hablamos de primero, segundo y tercer mundo después de la caída del muro de Berlín, sino que vamos a hablar de países desarrollados y subdesarrollados. Con el siglo XXI, ya no solamente vamos a hablar de desarrollados y subdesarrollados, sino con países desarrollados, países emergentes y países en vías de desarrollo. Pero que a la larga para Colombia siempre ha sido lo mismo. Hay un tema que hemos abordado en la clase, que es el tema del multilateralismo, esa asociación de países, de conformación de bloques económicos. ¿Qué ha pasado en todo ese camino de conformación de los bloques hasta el día de hoy? ¿Cuál ha sido su influencia a nivel político y económico? Bueno, digamos que ahí hay que entender que las fronteras, así como nos enseñaban en la primaria, las fronteras era hasta aquí llegamos y como que el resto del planeta desaparecía. Citando un poco a la profesora Socorro Ramírez de la Nacional, del IEPRI, el concepto de frontera tiene que cambiar. La frontera une. Y para hacerle frente a muchas economías que han sido sólidas a lo largo de estos años, pues hay que hacer acuerdos de asociación. Por ejemplo, agremiarnos entre países. Nosotros hablamos de nacionalidad, somos colombianos. ¿Cómo podemos definir la nacionalidad? Tenemos factores identitarios. Si salimos del país, ¿cómo podremos decir que somos colombianos? No solamente por nacer en el territorio de Colombia, sino como factores, por ejemplo, Gabriel García Márquez, vallenato, cumbia, factores identitarios. Eso nos hace nacionales de No este necesariamente negativos. no necesariamente negativos. Sin embargo, no solamente tenemos la nacionalidad, nosotros tenemos, en el contexto de las relaciones internacionales, no podemos hablar solo de nacionalidades, tenemos que hablar de supranacionalidades. Otra supranacionalidad que nos hace comunes con países hermanos, por ejemplo, la cordillera de los Andes. Entonces somos andinos. ¿Qué nos hace común también? Geográficamente estar al sur de las Américas. Entonces somos suramericanos. Otro factor común, el español, el italiano y el francés derivan del latín, y estamos en América, somos latinoamericanos. Y así hay factores en donde tenemos que buscar factores común de agremiación para crear supranacionalidades. ¿Para qué sirven las supranacionalidades? Para generar supraestatalidades. El Estado es un ejercicio de normas y de gobernanza. Entonces, cuando tenemos una supranacionalidad como ser andinos, tenemos una supraestatalidad, la Comunidad Andina de Naciones, en donde tenemos nuestras propias leyes como andinos,
Por ejemplo, nosotros para viajar entre la comunidad andina no necesitamos pasaporte ni visa. Necesitamos una cosa que se llama tarjeta andina. Tenemos unos acuerdos de movilidad académica en donde convalidamos algunos títulos. Nosotros hacemos reducciones arancelarias para los productos. Entonces, si la zona andina es muy fuerte en la producción, por ejemplo, de tubérculos, podemos entre nosotros no generar aranceles y venderles a otros países que no tienen tubérculos a un buen precio, sin competir entre los países en donde tenemos las supranacionalidades y las supraestatalidades. Hay un tema que es de bastante interés y que hemos comentado en algunas de las clases, si no en la mayoría, que tiene que ver con lo cultural. ¿Cómo podemos entender la perspectiva de la culturalidad colombiana en un escenario de globalización hoy en día? Pues digamos que eso también es histórico. Desafortunadamente en los bachilleratos o en los currículos nosotros estudiamos historia europea, un modelo eurocentrista en donde gastamos muchísimos años de bachillerato haciendo una reverencia a esta historia, pero desconocemos parte de la historia americana. Nosotros tuvimos civilizaciones grandes como los incas, los mayas y los aztecas. Colombia no fue el centro de estas civilizaciones, pero Colombia fue el paso de estas civilizaciones. Por lo tanto, si hablamos de globalización, no podemos hablar globalización solamente del siglo XX. Si hablamos de globalización, tenemos que hablarla de muchísimos años anteriores, en donde entendíamos que el planeta era una porción de tierra que conocíamos. Para los europeos, asiáticos y africanos, el planeta era plano, y quien salía de ese planeta se moría porque había monstruos. Para los americanos, nuestro planeta era otro contexto y otro imaginario. Fíjese, profesora, qué curiosa coincidencia a propósito de la explicación es la palabra planeta. Plano. El plano. Es una concepción eurocentrista Del plano. del plano llano. y que así se quedó con el nombre planeta. Correcto. Entonces, en América nuestra concepción de lo que conocíamos del mundo, pues era diferenciada y entre nosotros hacíamos intercambios. Podríamos hablar que ahí también existía globalización. Colombia, al ser el punto de entrada del sur de América y al ser puerto, cuando hubo los procesos de colonización, aquí llegaron afrodescendientes que desembarcaron por Colombia. Recordemos que el primer sitio libre de los afrodescendientes fue Palenque de San Basilio, en donde Bencos vio que era proveniente de Guinea-Bissau, cuya capital es Bissau. Él venía de allá de Guinea-Bissau, era un rey, en donde en sus características como esclavo decía brioso, es una persona briosa. Este personaje llegó a Colombia y enseñó esa rebeldía a los afrodescendientes. Hablamos de globalización ahí también. Cuando hubo ese proceso de emancipatorio de la esclavitud y se creó Palenque de San Basilio, hablamos de procesos de globalización. Cuando Camilo Torres llega ahí, el Memorial de Agravios o Memorias de una Agresión, y Rumerqueteva, que era un indígena de Turmequé, llega y escribe cómo agreden los españoles a los indígenas, y gracias al Memorial de Agravios, que es firmado en 1809, se impulsan los movimientos de independencia hasta 1810. Estamos hablando de procesos de globalización. Cuando los haitianos generan su revolución en Bosque Caimán, con Buchmann, y estos procesos revolucionarios llegan a América, estamos hablando de procesos de globalización. Entonces, hablar de procesos de globalización tal como nos lo cita los modelos económicos o los cánones económicos no es tan válido. Hablamos de un proceso de intercambio en lo que consideramos global. Por eso las fronteras no dividen. Las fronteras son imaginarios y constructos de los seres humanos para diferenciarnos. Un último tema que quisiera que tocara, estimada profesora, es el que se relaciona con el medio ambiente. El rol del medio ambiente, la Amazonía como un eje central, Colombia como ese lugar de esquina de Sudamérica que tiene ese contacto con los dos océanos, y todo lo que eso implica en términos de la cordillera de los Andes y todo lo que tiene que ver con esa estructura biológica de nuestro país y cómo juega eso en el ámbito de la globalización. Pues precisamente voy otra vez a la historia. Cuando nosotros tenemos en el imaginario que los españoles llegan con su
poderío en armas a acabarnos, no es cierto, porque así nos hacen pensar que nosotros éramos débiles. Realmente cuando Garcilaso de la Vega en el Popol Vuh describe que llegan los españoles como demonios y los indígenas los mirábamos y decíamos, estas personas llegan a comer oro, no nos robaron el oro, nosotros entregamos el oro. ¿Y por qué lo entregamos? Porque nosotros veíamos que su vez se reflejaba en esos pedazos de metal. Para nosotros lo importante eran las semillas. Nosotros, en los pueblos de América, hicimos cruces genéticos de semillas, sistemas de riego, sistemas de mediciones, que podríamos hablar ahí de medio ambiente. Nosotros teníamos una noción totalmente diferenciada a lo que era un sistema económico anclado a los metales. Entonces llegan los españoles. Un poco esa canción de los Caifanes, ¿no? De Aquí no es así, que cuenta esa historia de Sí, una crítica de la visión del mundo. Hay que quitar esa visión de mundo de que nos vinieron a dominar, de que nosotros éramos inferiores. Si fuéramos inferiores, yo los invito ahorita que están viendo ese video, que se miren entre ustedes y cuántos españoles hay entre ustedes. No nos acabaron. Ahí viene la reflexión. Miramos en Ecuador, miramos en Bolivia, miramos en Perú. Los indígenas que sean parte de Sudamérica tuvimos y pues Centro de América, nosotros tuvimos algo muy importante y es las relaciones internacionales, la diplomacia. Entonces las hijas de los caciques eran casadas con españoles para la protección de tierras, hacíamos acuerdos económicos de intercambios. Realmente no nos acabaron, nosotros exploramos las relaciones internacionales para preservar los ejes culturales, porque en la cultura está la riqueza de los pueblos, esa memoria histórica, eso que nos cuenta la abuela, eso de que la hierbabuena cura el estómago, eso de la partería, eso de la santería, eso del vudú, eso de todas las ciencias y todas las cosas que se vinieron aprendiendo en la memoria histórica también son preservar. La memoria histórica es cultural y también es una forma de mantener nuestro medio ambiente. Digamos que en América teníamos la concepción de la Pachamama, ¿no? Entonces la Pachamama es nuestra gran madre, por ella corre la sangre y la sangre es definitivamente el petróleo. En Ecuador, por ejemplo, la Constitución de Ecuador, ellos tienen a la naturaleza como sujeta de derechos, la naturaleza se puede defender. En el Yasuní trató de entrar algunas multinacionales, pero se pudo defender el Yasuní. Colombia no tenemos a la naturaleza como sujeto de derechos, es una falencia constitucional. Y no solamente eso, sino que en el medio ambiente, en la Amazonía y en muchísimos contextos, pues definitivamente a nivel global hay que protegerlo porque un pajarito no dice, aquí en la frontera yo no paso. Hay un concepto que se puede entender en las relaciones internacionales y son biodiversidades compartidas. Profesora Dayana, pues es para agradecerle esta participación y esos aportes de un resumen de algo que uno no puede describir en tan breve tiempo, pero digamos que hemos tocado como los puntos más importantes de eso que ha constituido las relaciones internacionales y el conjunto de la globalización y cómo entender hoy qué tan complejo es el hecho de las relaciones internacionales y de la globalización para nuestro país y para nosotros como sociedad. Una reflexión muy breve, muy cortica de lo que podría ser las relaciones internacionales para Colombia. Un minuto. La diplomacia y las relaciones internacionales son claves para disminuir las asimetrías globales. Ese es el resumen.